tenido un hermoso y un lindo descanso. Aprovechen mañana también de descansar. No salgan tanto, chiquillos. No salgan tanto. Quédense más en la casita disfrutando. Mañana levántense tarde. ¿Quién trabaja mañana? ¿Hay alguien que trabaje mañana o no? Yo, No. No, usted Yo igual. eso ya es avaricia. Eso ya Sí. es avaricia, amigo. dígale a ella. Díganle a mi jefe. Está bien. El Mati también trabaja. Bueno, está bien. Mañana en la mañana nos vamos a levantar a las 7 de la mañana a orar por los que trabajan. Segurito, segurito. Amigos, quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón hace algunas semanas. Ustedes saben que cuando uno, esto ya es medio cliché, pero cuando uno lee un texto bíblico, ¿verdad? Y sobre todo nosotros que hemos nacido en la iglesia, como que pareciera que ya todos los textos los sabemos, ¿verdad? Que todas las historias las sabemos, que todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento lo sabemos, ya no hay nada más que descubrir, y pareciera que nos inunda un poco esa soberbia bíblica, ¿verdad? Los que hemos llevado muchos años en la iglesia, ¿verdad? Yo ya lo sé, ya lo aprendí, esto ya no es nuevo para mí, y finalmente a veces como cuando escuchamos ciertas predicaciones, como que ya, bueno, ya sé de lo que van a hablar, ya sé de lo que viene, sé hacia dónde va dirigido el tema. Entonces yo hoy día, antes de escuchar este tema, lo invito a que pongan su mente en blanco. No, no, mentira. Pero lo invito a que puedan disponerse a recibir, a pesar de que a lo mejor hayan escuchado esta historia, hayan escuchado esta predicación, a disponerse a aprender algo nuevo, a aprender algo nuevo. Y también, como nos gusta mucho esta palabra, a desaprender, ¿verdad? Tenemos mucho que desaprender, tenemos mucho que evaluar. Nosotros siempre utilizamos esas palabras aquí en la casa, ¿verdad? Ese espíritu crítico, ese analizar todo, ese cuestionar todo, ¿verdad? Yo creo que si una de las cosas que hemos tratado de traspasarle a ustedes o de contagiarles a ustedes es un espíritu cuestionador, ¿verdad? Lo que Pedro llama dar razón de nuestra fe. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy mormón? ¿Por qué no soy hindú o budista? ¿Por qué no soy musulmán? ¿Por qué soy cristiano? Y nosotros, si ustedes nos han hecho esa pregunta, hágansela continuamente. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo que Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué he decidido vivir mi vida y regir mi vida bajo la enseñanza de Jesús? ¿Por qué? ¿Porque lo dijeron mis papás? ¿Porque nací aquí? ¿O ¿por qué? Siempre preguntémonos. Entonces, lo invito a tener ese espíritu crítico. Quiero partir este sermón, si se puede decir, con una pregunta. Con una pregunta a ustedes, y no me respondan, pero quiero que vayan a esa fecha o a ese momento o a ese lugar eh, donde ustedes creen que se convirtieron. Cuando convertirse es una palabra muy canuta, muy cristiana, ¿verdad? Vamos a estar bien, bien canuto aquí. Quiero que recuerden ese proceso o ese momento, tal vez a lo mejor para algunos momentos, pero ese momento donde ustedes se convirtieron. ¿Se convirtieron en qué? No sé, pero se convirtieron. ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese día, ese verano, ese otoño, ese invierno, esa primavera, ese retiro espiritual, esa reunión especial, eso que escuchaban en la cancha, ¿verdad? No sé, mucho, a lo mejor no todos aquí conocieron a Jesús de una forma similar, muchos a lo mejor de forma diferente. Pero quiero que vayan a ese momento. ¿Lo recuerdan o no? ¿Recuerdan ese día? Yo creo que una vez le hablé de mi proceso de conversión, ¿verdad? De mi digievolución. Creo que una vez le expliqué que, bueno, yo nací en la iglesia, mis papás pastores, y finalmente si yo pienso y hago una retrospectiva, digo, bueno, ¿en qué momento decidí seguir a Jesús? ¿En qué momento hubo una conversión en mí? Y creo que fue a la edad de 16 años. Una vez mi papá me llevó al Cerro San Cristóbal. Creo que se lo he comentado, pero lo voy a decir muy rápido. Una vez mi papá me llevó al Cerro San Cristóbal y usted no sé si,
perdón, Santa Lucía. No sé si ustedes saben que en el Cerro Santa Lucía hay un monumento para los mártires de la fe. ¿Lo saben o no? Hay un monumento, una estatua levantada, pequeñita, que para los que no han ido, vayan, porque es muy interesante. Esa estatua hace, ese monumento, ese recordatorio, está todavía ahí y es en honor a toda la gente que fue enterrada en el Cerro Santa Lucía y no tenían un cementerio donde poder hacer su funeral y los tiraban ahí porque eran cristianos o tenían su fe en Cristo y eran perseguidos en una época media oscura de la historia chilena. Y ese era el cementerio de los cristianos, el Cerro Santa Lucía. ¿Lo sabían o no? Ojo, hay muy buen dato. Entonces, por eso hay un monumento ahí. Y yo me acuerdo que en esa edad, como a los 16, 17 años, mi papá me lleva y me dice, hijo mío, quiero que del día de hoy decidas tú mismo y tú mismo pienses tu fe y tú mismo, por tus propias fuerzas y tu propia convicción, decidas seguir a Jesús. Yo ya no te voy a, no te voy a insistir, ya, o sea, más que insistir, ya no va a ser algo que tú hagas por una cuestión, una costumbre familiar, sino que quiero que sea algo que nazca de ti. Y creo que ahí fue mi conversión. Pues, si ustedes me preguntan, creo que ahí fue. Creo que fue en ese momento, porque por mis propias fuerzas y mis propias motivaciones y convicciones decidí seguir a este hombre llamado Jesús y moldear mi vida bajo sus palabras. ¿Quién me podría compartir su momento de conversión? Una persona nomás, porque si hablamos de todo, vamos a estar todo el día aquí llorando, ¿verdad? Y cuando me convertí. Pero alguien, a ver, alguien que quisiera compartirnos aquí en este. Coto, sí, pero mi conversión tuvo dos etapas. Ya, Una pero fue antes de todo, Rode, el poder de síntesis, pero así, ¡pah! Con corta, todo el corta, power. corta, Ya, corta. ya, para no. Mira, mi primera etapa, aceptar al Señor como Salvador a los 11 ¿Ya? años y como Señor a los 21 en Argentina. A ver, ¿cómo? A ver, Que acepté al Señor como Salvador a los 11 años en Valparaíso ¿ya? y lo acepté como Señor y soberano de mi vida a los 21 en Buenos Aires. Ah, bueno, después vamos a contar eso, ya, pero vamos. ¿Y cómo Y fue ese proceso? Bueno, ¿en qué momento? mira, ya cuando lo acepté como Señor de mi vida fue un proceso muy especial porque recién había llegado a la Argentina, llevaba 3 meses, Ya, las cosas no me estaban saliendo como yo había estimado conveniente y fue una etapa que me sentía tan vacío, me sentía como lo peor de lo peor y en ese momento vino Dios a rescatarme ya. y sentí una paz y no había orado después de un montón de años y ahí decidí entregar mi vida y seguir a Jesús no como una religión, sino seguirle y ser íntimo de él. Bueno, bacán. Muchas gracias, Rode. Rode pasó su proceso de conversión en Argentina, mira, che, en la tierra del Sí, Papa, viste, en la sí, tierra viste de que hablo Dios, por de Diego argentino, no Armando. hay problema. No, pero, pero bien, bien, Rode, bien. Yo creo que muchos también podrían compartirnos esa etapa. Quiero ir a una segunda pregunta, porque el proceso de conversión o la palabra arrepentimiento, que es la palabra más exacta bíblica, se llama en griego metanoia. Yo creo que ya todos han escuchado esa palabra, ¿verdad? Han escuchado esa palabra griega que define metanoia. Metanoia es un cambio de mente. Cuando tú te conviertes y te arrepientes, hay un cambio en tu mente. Hay un cambio en tu forma de pensar. Por lo tanto, de forma coherente debería haber un cambio en tu forma de vivir, ¿verdad? Debería haber un cambio, porque si cambia nuestra forma de pensar, automáticamente debería cambiar nuestra forma de vivir. Ahora, habría una incongruencia si yo pienso algo y lo vivo de forma diferente, ¿verdad? No puedo estar siempre de acuerdo con lo que pienso. Pareciera que fuera esa incongruencia, incoherencia en nuestra vida, ¿verdad? Ahora quiero ir a una segunda pregunta y hacerle una segunda pregunta a usted. ¿Cuántas veces se han convertido? ¿Cuántas veces su vida ha pasado un proceso de conversión, de que su mente ha cambiado una forma de pensar? ¿Por qué? Y aquí hay un tema súper interesante porque muchas veces nosotros los cristianos creemos que el proceso de conversión se da una vez, ¿verdad?
muchas veces nosotros pensamos que el proceso de conversión de nuestra mente se da una vez y fue la vez que decidimos seguir a Jesús. Pero así como muchos de acá, el proceso de conversión, cuando hablo de proceso de conversión, quiero que todos pensemos en el proceso de cambio de mente, cuando Dios transforma tu forma de pensar, transforma tu manera de vivir y transforma todo lo que tú eres, cuando una verdad ya se hace relevante y cuando una verdad transforma tu hábito de vida. Muchas veces, en muchas ocasiones, pues, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cuando cambiamos nuestra forma de vivir. Pasa muchas veces, amigo, que cuando nosotros estamos en la iglesia o cuando nosotros llegamos a una comunidad de fe, pareciera que nuestra mente como que empieza a tener un estado de pasividad. Ya Dios no empieza a transformar ciertas convicciones, parece que ciertos dogmas son tan estáticos en nuestra vida que solamente cambiamos algunos hábitos nomás, pero no hay un proceso frecuente de conversión. No estamos frecuentemente cuestionando nuestra fe. No estamos frecuentemente cuestionando que si que lo que hacemos es de Dios o no es de Dios. Solamente lo hacemos ¿por qué? Porque la iglesia lo hace. Lo hacemos porque mi familia lo hace, o lo vivimos porque muchas veces nos dijeron que así se vivía nomás. Pero no, Dios no hace como ese proceso en nosotros de estas verdades que tenemos, ¿verdad? Intrínsecamente, cuestionarlas, cambiarlas, modificarlas. Hay un hombre en la Biblia que a veces si nosotros pasamos su historia por muy rápido, no nos vamos a dar cuenta de que este hombre tuvo muchos procesos de conversión, donde Dios muchas veces tuvo que modelar su vida y corregir ciertas áreas de su vida. Y esta persona es nuestro querido amigo y amado Pedro, el apóstol Pedro. Pedro es un hombre que si uno lee su biografía, pareciera que es un hombre que Dios constantemente está transformando su manera de pensar, está transformando su manera de vivir, está transformando su manera de cómo él vive el Evangelio, cómo él vive la fe. La primera conversión de Pedro, si ustedes me acompañan, vamos todos juntos, se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 18. Quiero hablar entonces hoy día acerca de tres conversiones de Pedro, pero me quiero enfocar solamente en una, que es la última. Si podemos ver así como a la luz de la Biblia, hay tres momentos o tres ocasiones donde Dios transforma la forma de pensar de Pedro. La primera, Mateo capítulo 4, versículo 18, es cuando Jesús lo llama. ¿Qué le dice? ¿Cuáles son las palabras de Jesús a Pedro? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le dice? A ver. Cuando estaba pescando, ¿verdad? Junto con sus hermanos. Estaba pescando junto con sus hermanos. ¿Y qué le dice? ¿Que eche la red? Ok. ¿Verdad? Le dice que eche la red, ¿verdad? Y luego dice, Pedro, ¿verdad? Sígueme porque yo qué haré contigo. Pescador de hombres. Pescadores de hombres. Pescador de hombres. Ese es Aleluya. ¿Ah? Ven y sígueme. Ese es el primer llamado de Jesús a Pedro. Es la primera conversión, si se puede decir. Entonces, vamos, la historia de Pedro, hagámosla nuestra. Entonces, la primera conversión de Jesús con ustedes fue esa conversión cuando ustedes estaban totalmente lejos de Jesús, estaban lejos de Dios, lejos de la fe, lejos de creer en algo, de creer en alguien, de modelar su vida a la luz de Jesús. Y un día Jesús llegó a su vida, hizo sentido en su corazón y ustedes empezaron a seguirle. ¿Ya? Pongan esa fecha. ¿Tienen esa fecha o ese año en su mente? ¿Lo tienen o no? Para mí de haber sido el año, a lo mejor, a ver, 2012, pues, ¿no? No sé, ya ni me acuerdo. Pero ese es el año. Ese es el año en donde Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le dice, bueno, voy a hacerte pescador de hombres. Ya vas a dejar de dar jugo y voy a transformar tu vida. Pongan su año. A ver, hagamos este ejercicio. Pongan su año ahí en el chat. ¿Cuál es el año donde 1800? Corría el año 1890. La primera junta de gobierno. No. Eh, Pongan ahí su año. Mira, la Pamelita dice el 2001, 2016, 2016. Vamos a hacer un promedio. Ah, mira, la Colette más exacta. 27 de abril del 2000.
¿Por qué yo no digo un día exacto, amigo? Porque yo creo que el proceso de conversión, no sé si está, pero si ustedes lo han vivido de forma exacta, bacán, mucho mejor. 2012, 2014, nadie antes del 2000, nadie antes del 2000, amigo. Nadie en el 98, 95. Yo en el 79. 79. Nuestra querida Marilú, 79. ¿Quién la puede superar? ¿Ah? Nuestra querida Marilú, el año 79. Muy bien. Yo en el 95 fui por primera vez a la iglesia. No sé Claro, si pero cuenta. recordemos que ir por primera vez a la iglesia no es lo mismo No cuenta. que decidir Yo también. transformar tu vida. Igual fui ese año, papi, a visitar. Muy bien. Entonces, ese es el año de Pedro. El año de Pedro, el primer llamado de Jesús a Pedro, ven, sígueme. Y ese fue el año de ustedes, su historia. Luego, nuestro amigo Pedrito empieza a cambiar su vida, ¿verdad? Y pasan todas estas cosas y empieza a seguir, empieza a seguir a Jesús, su vida empieza a ser modelada, empieza a ser transformado, empieza a cambiar ciertos hábitos de su vida y a tener una relación con Jesús. Pero hay un hito en la historia de Pedro que pareciera que Pedro en algún momento quisiera borrar de su biografía. Pedro pareciera que se aleja de esta conversión, se aleja de la cruz. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Qué le hace a su maestro? El otro día lo vimos en Vínculo, ¿verdad? Cuando en la mesa, cuando Jesús hablaba de este nuevo Simón que se le aparece a Jesús para ayudarlo a cargar la cruz. Pero este Simón que se había convertido y que debería haber sido pescador de hombres, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasó con esa conversión? Rechazó a Jesús. Sí, Traicionó a Jesús, ¿verdad? Pedro traiciona a Jesús. ¿Y qué pasa? Pareciera que esa conversión baja y ya no hay conversión. Pareciera que Pedro, y dice la Biblia que Pedro vuelve al lugar de donde Dios lo había sacado, ¿verdad? Vuelve a pescar. Dice, bueno, traicioné a Jesús, mataron a mi maestro, voy a volver a hacer lo que hacía antes. Tal vez esto no es para mí. Y bueno, volvamos. Si ya a lo mejor la conversión fue una euforia, duró 3 años y chao. ¿Qué hace Jesús nuevamente resucitado? No voy a leer estos textos porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero Jesús resucita y va donde Pedro. ¿Y qué hace Pedro cuando ve nuevamente a Jesús resucitado después de que lo traicionó? Dice la Biblia que baja de su barca, se acerca de nuevo donde Jesús, ¿verdad? Jesús le tiene una rica reineta, ¿verdad? A las brasas. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Conocen esa historia? Yo creo que muchos lo han escuchado. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí hay una nueva conversión de Pedro. Pareciera que Pedro nuevamente pasa por este proceso de cambiar su vida. Ahora, en la historia de ustedes, amigos, ¿ha pasado eso? Todos me pusieron un año, 2006, 2007. ¿Le ha pasado este proceso donde nuevamente pareciera que perdieron su fe, se alejaron totalmente de Dios, el cristianismo ya no es para mí, seguir a Jesús ya no es para mí, tiene un estándar moral muy alto, pareciera que yo no puedo cumplir con las exigencias de una iglesia, mi vida es así nomás y pareciera que yo no puedo estar dentro de este selecto grupo de cristianos porque no puedo nomás, po. Y me alejo y pareciera que nuevamente Jesús, ¿qué hizo con ustedes? Nos trajo nuevamente para hacer una nueva conversión. 4 veces, dice Samson, no sé quién es Samson. Pero 4 veces ha pasado él. ¿Ustedes han pasado por eso? ¿Han pasado por eso o no? Todos los días, dice la cosa. Amén. Porque pareciera que nuestra historia con Jesús es así. Es de conversión en conversión, ¿verdad? Jesús nos llama, decidimos vivir nuestra vida en pos de sus palabras, como caballo inglés, le damos, y pareciera que hay una decepción con la fe, la decepción en la iglesia, la decepción con un pastor, hasta incluso una decepción amorosa, nos hacen pensar que ya no podemos estar cerca de Jesús. Y Jesús nuevamente viene con sus brazos de amor y nos dice, Isbe, Tolo, Claudia, Liz, Rode, Cote, ¿me amas? ¿Me amas o no me amas? ¿Me ama o no me ama? Y ustedes le dicen, ¿sabes qué, Señor? Te amo.
pero me cuesta cambiar mi forma de vida, me cuesta cambiar mis pensamientos, mis hábitos, pero Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente se produce este proceso de conversión. Esa es la segunda conversión, podríamos decir. Pero yo no quiero hablar de la segunda conversión, quiero hablar de una tercera conversión. Y te dicen, ya, pues, ¿qué onda? ¿Qué? ¿La tercera conversión viene después de la muerte? O sea, ¿cuándo viene la tercera conversión? Recordemos que el cristiano tiene que ir transformando su mente constantemente. Ustedes como cristianos, amigos, escúchenme, pónganme mucha atención. Como discípulos de Jesús, su mente tiene que ir siendo transformada continuamente. Por eso yo digo que el proceso de conversión no es necesariamente una fecha exacta, sino que constantemente Jesús va transformando tu mente. Entonces, Pedro tuvo un tercer proceso de conversión y es aquí donde se centra la historia que les quiero contar. Vayan todos a Hechos capítulo 10. Todos a Hechos capítulo 10. Delante la Cintia estaba preguntando, ¿dónde está el texto bíblico? Aquí, Hechos capítulo 10. Donde vamos a aprender cómo nuestro amigo Pedrito nuevamente pareciera que Dios y Jesús transforma su mente. Transforma su forma de ver el Evangelio, de ¿Qué ver el versículo? reino. Desde el 1. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Cuál es el título? Si me pueden decir. Cornelio manda a buscar a Pedro. ¿Alguien tiene un título diferente? Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio. ¿Alguien más? ¿Algún título Manda a diferente? llamar a Pedro. Eso manda a llamar a Pedro. Pedro y Cornelio. ¿Habían escuchado ese nombre Cornelio? ¿Habían escuchado ustedes alguna vez esta historia? Cornelio es un nombre muy, muy singular. No sé si le pondrían a su hijo Cornelio, ¿verdad? Pero quiero, y es como, y es muy habitual aquí en la casa, pero quiero que hagan el siguiente ejercicio. Vamos a leer la historia y quiero que le cambien el título a este nombre. Perdón, el nombre a este título. Me puse disléxico. Le cambien el nombre a este título. Dice así, lo vamos a leer, yo trato de no leer todo el texto, pero lo voy a leer todo porque sé que a lo mejor no todos conocen esta historia. Ya, préstenme mucha atención porque esta es una tercera conversión que es a donde quiero llevarlo. Dice Pedro y Cornelio, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero era un centurión. O sea, ¿qué significa que era él? ¿Qué es lo que era él? Era romano, ¿verdad? Era un capitán romano. Él no era judío. Él no era judío. Sí era temeroso de Dios, sí era temeroso de la ley de Dios, pero no era judío. Era un soldado romano. Versículo 3 dice, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, Pedro. Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. O sea, aquí hagamos este resumen. Cornelio, un hombre que no es del pueblo judío, que no es un hombre como los discípulos, recibe una visión y este ángel le está diciendo, Cornelio, manda a llamar a nuestro amigo Pedro. Y Pedro aquí, esta es la previa a la nueva conversión de Pedro. Continuemos. Versículo 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban caminando y se acercaban a la ciudad, Pedro estaba paralelamente, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino, ¿qué cosa? ¿Qué dice en su texto? ¿Qué le sobrevino? Un éxtasis. ¿Qué significará eso, un éxtasis? Un tusi, a lo mejor estaba tusiado el Pedro, ¿no? Un éxtasis.
¿Qué le habrá venido? Le vino una euforia, algunos dicen. Lo que significa acá es que Pedro entró como en un proceso de una visión, se puede decir, en un trance, en una visión, ¿verdad? Lo mismo que le estaba pasando a Cornelio. Versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra. O sea, Pedro estaba teniendo una visión muy loca. ¿Ustedes han tenido una visión en algún momento en su vida? Pero real sí, pues no cuestión imaginaria. Real. Bueno, sí, porque hay gente que como que está media en esa somnolencia de quedarse dormido y estar despierto y ve una sombra y dice, no, el Señor me mostró algo. El Señor me mostró algo definitivamente. No, pues una visión es una visión. Con sus características, con todo. Bueno, el que lo ha tenido, por favor, deje su comentario y después le vamos a hacer preguntas. Dice así, versículo 11, dice, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ojo con la respuesta de Pedro, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez, lo que Dios limpió, ¿qué dice? Subrayen esto, por favor, necesito que subrayen esta parte. Lo que Dios limpió, no lo llames tú. Aquí en mi versión dice común. ¿Qué dice en la versión de ustedes? Lo que Dios limpió, tú no lo llames Impuro. impuro. No lo llames Subrayenlo. tú impuro. Subrayenlo con todo el destacador, con todos los destacadores que tengan. Usen todos los destacadores. Que se rompa la papel. Subrayenlo. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No vamos a seguir leyendo para no cansar su vista. Pedro recibe una visión y Pedro recibe una visión que empezó a cambiar su forma de ver a las personas, su forma de ver el evangelio. Empieza a recibir una nueva conversión. Para el pueblo judío, amigos, comer algunos tipos de animales era pecado, era impuro. Por ejemplo, comer cerdo para un judío hasta el día de hoy es pecado, porque el cerdo es un animal inmundo, ¿verdad? Quiero que me presten toda la atención del mundo. ¿Me están escuchando, no? Lo que Pedro recibe en esa visión es prácticamente Dios diciéndole, Pedro, come esto que es pecado. Porque es pecado. Bíblicamente era pecado. Para el pueblo judío, comer cerdo era pecado. Y pecado por la ley, amigos. No era que alguien inventó y dijo, ay, no vamos a comer cerdo porque... No, era ley. Era palabra de Dios. Era la ley. Era pecado. Pero pareciera que Dios le está mostrando algo más a Pedro. Pareciera que Dios está incitando a Pedro, come esto que es pecado. Y Pedro le dice, yo no puedo comer esto porque esto es inmundo. Y Dios le dice, le empieza a cambiar y a transformar su mente después de esta revelación. Le dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames inmundo. Pedro a lo mejor se había olvidado de ciertas palabras que Jesús le había dado tiempo atrás que le dice, Pedro, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Jesús ya le estaba dando un spoiler a Pedro. Le estaba diciendo, Pedro, no te equivoques. Lo que contamina tu corazón no es lo que tú comes. Por lo tanto, no llames inmundo a esto, sino es lo que sale. Dios estaba transformando la mente de Pedro porque Pedro creía que Dios era un Dios judío, que Dios se regía bajo las leyes judías. Y pareciera que Dios en esta frase le está diciendo, yo soy menos judío de lo que tú crees. La historia continúa y no la vamos a leer, porque si no nos vamos a alargar, pero continúa que Pedro va a la casa de Cornelio y empieza a hablar con Cornelio y come con ellos. Y la gente se entera de que Pedro comió con gentiles. Y ahí queda la patada en la iglesia, amigo. Queda la cola en la iglesia. Porque todos creían
todos creían, la primera iglesia creía que el evangelio nacía y partía radicalmente y únicamente en los judíos. Por lo tanto, todo el que quiera ser parte de esta comunidad, todos los que quisieran ser parte de la iglesia, todos los que querían ser parte de esta primera comunidad de fe, tenían que regirse bajo las leyes judías. Y Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, no te equivoques, porque mi evangelio, porque el reino de Dios no tiene límites de la cultura judía. Es para paganos, es para gentiles. No te equivoques, Pedro, porque mi evangelio y la comunidad de fe no se rige bajo tus propios preceptos. Lo que yo he purificado, tú no lo llames inmundo. No trates de limitar lo que yo quiero hacer con mi evangelio. No trates de limitar lo que yo quiero hacer con esto que les he entregado a ustedes. No lo limites, porque no te corresponde a ti. Dice la Biblia, y quiero que vayamos a esta parte, que es muy linda, dentro del mismo Hechos 10, dice así. Hechos 10:34. Hechos 10:34. ¿Están en 10:34? Dice así. Y aquí queda nuevamente la pata. Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué dice? Subrayenlo, pero amigos, subrayenlo nuevamente, como subrayaron el otro, subrayen esto. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y después vayan al versículo 44. ¿Están en el versículo 44, amigos? Todo en el versículo 44. Subrayenlo también. Dice así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cayó el Espíritu Santo? Amigos, mi pregunta es, ¿cayó el Espíritu Santo sobre el pueblo judío? ¿Sobre la nación que creía tener los derechos legales de Dios? No. El Espíritu Santo descendió sobre gente que, según los judíos, era pecadora, era pagana, estaba lejos de Dios. Pero como el Espíritu Santo es como el viento y sopla como quiere, donde quiere y con quien quiere, mientras estaban conversando literalmente, ¡pum!, descendió sobre lo que ellos llamaban impuro. Descendió sobre lo que ellos consideraban que no era sagrado, que Dios no se manifestaba ahí, entre los gentiles. Dios no se manifestaba entre estas personas. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Y me gusta esta parte, ¿sabes por qué me gusta esta parte? Porque pareciera que el Espíritu Santo como que no le importa nada. Le dice, ¿quién eres tú para limitar mi poder? ¿Quién era Pedro para limitar el poder del Espíritu Santo? ¿Quién era Pedro para limitar el poder de Dios? Y lo que hace Dios es, desciende con el Espíritu y llena a todos los paganos, a todos los que están lejos de Dios, lo llena de su Espíritu. Hay oración de fe, no hay una oración de fe previa. Hay un bautismo previo, no hay un bautismo previo. Hay un congregarse, no hay un congregarse previo. Hay una charla de que los 7 hábitos para ser un buen cristiano, no hay. El Espíritu Santo descendió sobre estas personas que Pedro consideraba paganas y transformó sus vidas. Porque Dios estaba enseñándole y convirtiendo a Pedro de que él hace como quiere. Y sobre todo de forma especial con personas que nosotros creemos, y quiero que aquí me pongan mucha atención, amigos, sobre personas que nosotros creemos que Dios no puede manifestarse sobre ellas. Y esta es la gran lección, amigos. Esta es la gran lección que tiene Pedro y es la gran lección que tiene que tener nuestra vida hoy en día. Cada uno de nosotros tuvimos una conversión donde Jesús nos llamó y donde a lo mejor nos alejamos y Él nos vuelve a llamar, pero esta tercera conversión, esta tercera transformación de mente, Dios nos está diciendo, no limites mi evangelio, no limites mi poder, porque yo puedo manifestarme, amigos, y la iglesia no es para los que nosotros creemos y consideramos que deben ser. Siempre Dios está extendiendo sus tiendas, siempre Dios está extendiendo su reino a personas, a gente y a situaciones donde nosotros como cristianos creemos que Dios no está ahí. Y así como Dios no es el Dios menos judío que hay,
Dios también es el Dios, pareciera que fuera el Dios menos cristiano que existe. Porque nosotros los cristianos creemos que Dios se manifiesta solamente donde nosotros consideramos que Él se debe manifestar. Solamente donde nosotros consideramos que Él debe habitar. Y yo me imagino la cara de Pedro diciendo, pero ¿cómo el Espíritu Santo desciende sobre personas que no se han circuncidado, sobre personas que no son judías, sobre personas que tal vez incluso ni siquiera han cambiado su forma de vivir? Y a Dios le da lo mismo, le dice, mi espíritu desciende, lo llena, ¿y qué te importa a ti? Yo hago como quiero. Esa es la conversión, la tercera conversión de Pedro, donde Dios está transformando su mente y le está diciendo, el Evangelio, Pedro, no es solamente para ti y tus amigos. Y a lo mejor estas palabras Dios le está diciendo a ustedes, iglesia, la casa, el reino de Dios. Mis palabras, mis mensajes, no son solamente para iglesia, la casa, son solamente para nuestro grupo. Él se puede manifestar y Él puede hacer como quiera, con quien quiera, donde Él quiera. Por eso nosotros tenemos que quitar nuestros prejuicios racistas, xenófobos, homofóbicos, porque Dios en algún momento puede explotar nuestra mente y decir, ojo, porque tú no tienes los derechos del Evangelio. Y yo puedo obrar y hacer lo que quiera donde yo quiera. Esa es la conversión de Pedro. Hay una historia, y quiero ir terminando. Hay una historia, amigos. No sé si ustedes conocen la historia de la calle Azusa Street. ¿Conocen la calle Azusa Street? Es la historia de donde nace el avivamiento más grande del siglo XX. Es en California, en una iglesia afroamericana. Cuando la iglesia estaba pero sequísima del espíritu y estaba tan dividida y estaba tan alejada de Dios, la historia, y ustedes lo pueden leer, hay un libro de historia del cristianismo que habla sobre una iglesia que estaba en una calle que se llama Azusa Street en California. Y esta iglesia era una iglesia afroamericana de personas de color, ¿verdad? Donde los discriminaban, donde no lo hacían parte de la sociedad, donde muchos todavía vivían casi como en condiciones de esclavos, donde era un grupo de personas que, como estaban apartados de la sociedad, como eran considerados menos que otros, donde eran oprimidos, incluso el mismo evangelio no se les presentaba a ellos porque no eran dignos. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? ¿Saben lo que hizo? Dice la historia que descendió sobre los niños afroamericanos y los niños comenzaron a hablar en lengua y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse sobre ellos. Y desde esa calle inició el avivamiento más grande del siglo XX, donde muchas iglesias se abrieron, donde el Evangelio se expandió hasta Sudamérica y donde, amigos, muchas de las iglesias que están plantadas en nuestro continente se originan en aquel día donde el Espíritu Santo descendió sobre esos niños en una reunión y el Espíritu Santo y la iglesia se multiplicó. Y el Evangelio se expandió sobre un grupo de personas donde eran considerados inferiores, donde eran considerados como personas de menor categoría, donde incluso el cristianismo no podía ser relevante. Nuevamente interviene Dios y interviene el Espíritu Santo para decirle al mundo, amigos, y para decirle a los cristianos de que Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere. Nuestra iglesia, la casa, tiene que ser una iglesia con este espíritu de Cornelio y Pedro. En nuestra casa, en nuestra comunidad, no deben haber discriminación entre nosotros mismos. No deben haber mirar de reojo a otro porque vive en una condición diferente a la mía o porque ha decidido vivir en una condición diferente a la mía. Es Jesús hablando nuevamente a nuestras mentes y diciendo, yo hago como quiero y mi evangelio no se reduce a ciertas prácticas que tú estás imponiendo o que tú quieres vivir. El evangelio se vive ampliamente porque es para todos y alcanza a todos. Esa es la conversión de Pedro. Para terminar, nuestro amigo Pedro lo recibe, se va a su casa, lo anuncia y dice la Biblia que la primera iglesia comenzó a expandirse de forma tan grande que ahí donde nace la figura de Pablo y Pablo empieza a hacer estos viajes misioneros porque se dan cuenta
Y el evangelio no está reducido solamente a un grupo de personas. Amigo, el mensaje del día de hoy para la iglesia, la casa y para ustedes es: nosotros no tenemos los derechos legales de Dios. Él puede hacer como quiera, con quien quiera y donde Él quiera. Ese tiene que ser nuestro proceso de conversión. Por eso hoy en día entre nosotros no tiene que haber esas enemistades porque la otra persona, ¿verdad? Esa persona no hace lo que nosotros hacemos. Esa persona no hace y no vive como nosotros vivimos. Y es nuevamente Dios diciendo: no llames impuro a lo que yo he purificado. No llames impuro. Cuesta, porque a Pedro le costó. A Pedro le costó entender esto. A Pedro le costó. Pero ¿sabes lo que pasó? El evangelio se expandió de forma tan grande que comenzó a llenarse todo el mundo del reino de Dios. Mi oración, chiquillos, y creo que la oración de cada uno de nosotros, es que Dios vaya transformando nuestra mente y nuestro corazón para que aprendamos a vivir de una forma sana, relaciones sanas, donde las personas que lleguen acá a la casa sean queridas, amadas, aceptadas, abrazadas, porque Dios las abraza, porque Dios las ama. Y nosotros no somos nadie, no somos quienes para limitar el Evangelio. Nunca limitemos el Evangelio, nunca. Nunca limitemos el Evangelio a las personas, porque este fue presentado para este mundo. Así que eh, eh, quiero que oremos y después de esta oración vamos a compartir una pregunta, porque hace rato no vamos a las preguntas de los grupos pequeños. Vamos a compartir una pregunta, pero oremos primero, ¿ok? Y en esta oración pidámosle, amigos, pidámosle a Dios, pidámosle a su Espíritu Santo que Él pueda quitar todas esas barreras que nosotros tenemos en nuestro corazón. Que Él pueda quitar todas esas limitaciones que nosotros mismos creamos con otras personas. Que a veces no nos juntamos con otras personas o no compartimos con otras personas porque creemos que la persona está alejada de Dios o porque Dios no puede hacer nada con esa persona. Que Él vaya moldeando nuestro corazón y que sea en nosotros y haya en nosotros un corazón más empático, un corazón que ame, que no discrimine, que abrace y que entienda que el Evangelio es para todo el mundo. Amén. Oramos. Papito, te agradezco, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias porque eh, es bueno que nosotros volvamos a convertirnos. Es bueno que nuestra mente vuelva a ser remecida, que nuestras limitaciones mentales, Señor, puedan ser destruidas por el poder de tu Espíritu Santo. Así como fue un escándalo que para algunos cristianos que el Espíritu Santo descendiera y se manifestara sobre gentiles, así como hace en el año 1900 fue un escándalo que el Espíritu Santo se manifestara sobre la población afroamericana, eh, ayúdanos a no escandalizarnos cuando tu Espíritu Santo se manifieste sobre quienes consideramos que no deberían. Ayúdanos a no escandalizarnos, Señor, cuando tú obres, cuando tú trabajes, cuando tu espíritu y el reino se multiplique sobre personas que consideramos inferiores. Quita todos nuestros prejuicios, quita todo, Señor, nuestros odios, quita todas nuestras discriminaciones sobre personas. Ayúdanos a amar como tú amaste. Y que esta casa, la iglesia en la casa, sea una iglesia donde vive realmente como tú quieres, donde se vive realmente el Evangelio y que tu Espíritu se manifieste en todos. Señor, tenemos todos que cambiar, todos tenemos hábitos que cambiar, todos tenemos pecados, todos nos alejamos y nos apartamos de ti. Pero sé que aún en nuestra falta, tú decides manifestarte, porque somos tus hijos. Señor. Te amamos y ayúdanos a mirar con los ojos de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Ya, quiero que compartamos